en Psicología Social Comunitaria. En la actualidad es catedrática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Recordemos que sus trabajos de investigación giran en torno a las relaciones entre las tecnologías digitales, la transformación de la vida cotidiana, el imaginario del cuerpo y la subjetividad. Le damos entonces la bienvenida a la doctora Heidi Figueroa. Buenos días. Estoy sorprendida. Yo creía que no iba a venir nadie. Yo por poco no llego. Tengo que decir que es la primera vez, creo yo, si mi memoria no me falla, que doy una conferencia a las 8 de la madrugada. Así que les pido disculpas si algo sale mal. Nuevamente les pido su paciencia. Voy a leer el trabajo porque entiendo que así controlo mejor los tiempos y me gusta mucho que haya tiempo para el intercambio. ¿Okay? Bueno, en mi primera conferencia les compartí algunas ideas sobre el concepto del imaginario cyborg, especialmente el asunto de la hibridez humano-máquina. Esta hibridez supone una relación íntima con el cuerpo. La misma puede estar relacionada tanto con una hibridez fisiológica, como en el caso del marcapasos o la vacunación, que produce una reprogramación del sistema inmunológico, como puede ser hibridez corporal en el sentido fenomenológico. Este último supone hablar de las formas de incorporación, o en su término en inglés, que es el que a mí me gusta usar más, embodiment. Cyborg. Gracias. Igualmente, supone asumir la hibridez del tejido social en lo que se ha venido a llamar la sociedad cyborg. La tecnología digital atraviesa innumerables funciones y estructuras que generan la dinámica social, económica, política y cultural en nuestras sociedades. Son múltiples las instancias que podríamos tomar como ejemplo para evidenciar esta hibridez corporal social. En esta conferencia me voy a concentrar en un área que he estado investigando y que es un buen caso para pensar las tecnologías digitales desde la doble vertiente que enuncia el título de esta conferencia, como objeto de investigación y también como instrumento para la investigación. Como objeto de estudio lo entiendo desde la fenomenología y la semiótica social. Estas áreas de saber nos asisten en el análisis de la hibridez tecnológica y las implicaciones para la construcción de un enfoque de estudio que asuma las relaciones paradojales de la hibridez. Como herramienta de investigación, visitaremos algunas formas en las que los dispositivos digitales pueden ser utilizados en la investigación de los fenómenos psicosociales. En este escrito, parto de la semiótica social de Kress. Este plantea que los signos se rehacen en cada interacción social, pero al mismo tiempo los signos son motivados. La relación que vincula forma y significado, sería la motivación, está íntimamente asociada al interés de los agentes comunicativos. Por ejemplo, tuve que regresar a casa a buscar el celular. Sentía que me faltaba algo. He oído diferentes versiones de este malestar. ¿Cómo llegamos a significar de manera tan íntima un dispositivo telefónico? La semiótica social parece ser una buena aliada para esclarecer este misterio. Desde esta perspectiva, las coordenadas espaciotemporales representan un eje fundamental para el análisis. Cuando se trata del estudio de los dispositivos electrónicos, como ocurre con todo objeto cultural, deviene objeto de estudio tanto lo que el diseño provee, que es lo que llamamos el affordance, como su forma de apropiación y de resignificación por la persona en la acción social.
El concepto de agente supone generar una base teórica desde la cual se puede pensar filosóficamente la inserción del cuerpo y la construcción de la subjetividad en el ámbito de la acción social. Como he sugerido en otros trabajos, la fenomenología de Merleau-Ponty permite, a través de su concepto de experiencia corporal embodiment, como esquema corporal, pensar esta inserción. Para Merleau-Ponty, la experiencia en tanto esquema corporal implica siempre una técnica. Su posterior propuesta sobre la carne, la chair en francés, flèche, la traducción que se le ha dado en inglés, como vínculo primordial entre el sujeto y su entorno, ofrece una zapata importante para pensar las transformaciones de la noción de cuerpo a partir de la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación en la vida cotidiana. Su concepto de esquema corporal desborda los aspectos neurofisiológicos para plantear que el esquema corporal está asociado con la forma de estar en el mundo del sujeto. Este concepto tiene que ver con su actividad, propósito o motivo, así como con la relación dialéctica entre el cuerpo actual, aquel que tenemos en un momento dado, y el cuerpo habitual, aquel al que estamos acostumbrados y que deviene en el tiempo. El concepto de esquema corporal supone un juego entre imagen corporal, que designa el cuerpo como objeto o conciencia, y el esquema corporal, que tiene una dimensión operativa, una dimensión infraempírica o sensible trascendental, que es fundamental para la operación intencional. Merleau-Ponty apunta hacia un cuerpo flexible que permite una agencia distributiva dentro de las fronteras corporales. Se trata de un cuerpo que genera espacialidad implicada en la movilidad corporal. Mientras la imagen corporal se caracteriza y está generada desde una aprehensión visual primaria del cuerpo como un objeto externo, el esquema corporal emerge de aquello que, con la teoría autopoética, se ha llamado la perspectiva operacional del organismo incorporado o encarnado, embodied organism. Es una idea que nos trae Hansen en su libro. Por lo tanto, hay un proceso preobjetivo de la constitución del mundo que tiene una perspectiva interna, pero que sin embargo incluye lo que está fuera del cuerpo mismo y lo que se encuentra en el dominio interaccional especificado por la acción encarnada. Sobre tal distinción, autores como Gallagher, en su análisis de la propuesta filosófica de Merleau-Ponty, nos dice que mientras la imagen corporal es intencional, es noética, el esquema corporal involucra operaciones extraintencionales fuera del circuito de alerta, el cuerpo en tanto pre-noético. Este tiene que ver con un sistema de capacidades y habilidades motoras, de hábitos que permiten el movimiento y la postura corporal. Nótese que el esquema corporal opera por debajo del nivel de autorreferencia intencional, aunque el esquema corporal hace viable la actividad intencional. Entonces, esto nos pone un poco en cuestión, ¿verdad? Las rupturas estas tajantes entre adentro y afuera. Lo anterior permite vincular las formas de representación, comunicación y proceso cognitivo. Comprender los diversos niveles de este fenómeno supone estrechar los lazos entre semiótica y cognición. También supone la necesidad de dar cuenta de las temporalidades entendidas como las nociones de tiempo que se desprenden en la intersección entre dispositivos, agentes y situación, que hacen posible el andamiaje social. En el caso de las tecnologías digitales de información y comunicación, estas tienen dos características básicas.
Primero, la combinación de una variedad de interfaces que permiten la interacción entre las personas mediante diversas formas de contenido, audio, imagen, texto. Segundo, la capacidad de desplazamiento que permite la tecnología móvil, teléfonos celulares, tabletas, laptops, etcétera, que amplía y al mismo tiempo complica bastante estas interacciones, comunicaciones, sus tiempos y lugares. Recientemente solíamos distinguir nítidamente entre el uso del teléfono y el uso de la computadora. Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha permitido fusionar estos artefactos y con ello colapsar y expandir el llamado espacio personal. Lo que sumerge y desarrolla la vida social en múltiples relaciones espaciotemporales que hay que tomar en consideración en el desarrollo de la vertiente discursiva. En la obra de Merleau-Ponty, tanto en su libro La fenomenología de la percepción, como en Lo visible y lo invisible, y posteriormente en el libro Nature, que realmente es una colección de trabajos que sus estudiantes organizaron, la dimensión temporal ha estado presente y asociada a los procesos de embodiment, a los ritmos y a las rutinas de las formas de habitar el mundo día tras día. Las diferencias en cuanto a la noción de tiempo que aparecen en cada una de estas obras y que han sido analizadas desde el punto de vista filosófico por autores como Al-Sajid y Hansen, permiten pensar la multidimensionalidad temporal en relación a los dispositivos móviles. ¿Cómo se generan las formas de valoración del tiempo y el espacio en la contemporaneidad y cuáles son sus múltiples implicaciones? ¿Cuál es el rol de los llamados smartphones o teléfonos inteligentes en esta valorización? El proceso fenomenológico implicado en la manera de estar en el mundo contemporáneamente supone automatización. Desaparece a nivel de la conciencia la mediación de los aparatos en la construcción del espacio social, afectando los procesos cognitivos asociados a la estimación o percepción del tiempo. Es indudable que este proceso de automatización aporta a la forma del hábito corporal y social, a la construcción de las rutinas cotidianas y a los modos de ritualización de las interacciones sociales. Igualmente aporta a la ruptura de códigos anteriores que organizaban estas interacciones y sus formas de interpretación. El rol de la investigación es entonces demostrar esta mediación, así como las prácticas cotidianas emergentes. He seleccionado el smartphone por su lazo cada vez más íntimo con el cuerpo y su rol en la transformación del mundo social, dada su capacidad para comprimir espacio y tiempo en la experiencia subjetiva. El espacio temporal comprimido está asociado en gran medida con el desarrollo de las telecomunicaciones, como nos han dicho pues, distintos autores que todos ustedes conocen, David Harvey, Castell, etc. Asimismo, los dispositivos móviles permiten otra compresión. El te vi en Facebook supone compresión, comunicación, transportación. El smartphone es un entorno multimediático donde una variedad de interfaces demandan la atención de la persona. Su uso se ha extendido más allá de lo que provee una simple conversación telefónica. El smartphone es una pequeña computadora con la capacidad de sumergir al sujeto en diversas interacciones face-to-face, face-interface, net, combinando en el día a día distintos espacios y nociones de tiempo. Mientras que abordar el aspecto adictivo es muy común en psicología, porque ustedes saben que nosotros tenemos un afán por patologizarlo todo, también son posibles otros abordajes que apunten hacia las formas de construcción de la subjetividad en la contemporaneidad. En otras palabras, se hace necesario avanzar análisis sobre las formas en las que el sujeto encarnado habita el mundo y construye el
ese mismo mundo social. Cuando convertimos el diseño de un dispositivo en objeto de estudio desde el punto de vista de la semiótica y la cognición, debemos diferenciar entre 3 aspectos. Uno de ellos es lo relativo a la affordance del diseño. Otro aspecto tiene que ver con las acciones e interacciones concretas entre sujeto y dispositivo, así como las narrativas que se construyen a partir de estas. Y por eso una de las preguntas que siempre salen en estas discusiones es con respecto a como cuál es la receta para estudiar las nuevas tecnologías. Y yo siempre digo, bueno, depende, porque el objeto de estudio desde el punto de vista de los sistemas tecnológicos está íntimamente asociado a de qué sistema específicamente estamos hablando. Pero en términos generales diría que esas 3 áreas pues deberían estar atendidas. Estas acciones y narrativas mantienen relaciones complementarias, como también paradojales, con las motivaciones originales del diseñador. Incluso podríamos decir que produce relaciones paradojales tanto en las acciones e interacciones del sujeto y el dispositivo como en las narrativas. Por ejemplo, experiencias de cercanía y distancia simultáneamente, mediatez e inmediatez, adentro, afuera, etc. Lo táctil no se limita a la necesidad de agarrar el dispositivo o textear, sino que es necesario para activar el conjunto de las funcionalidades del dispositivo. Incluso diría que funciona como un anticipo de la gratificación, lo que parcialmente explicaría el desasosiego cuando se nos pierde. Discount, una corporación que se dedica a hacer investigación sobre el uso de tecnología digital, realizó un estudio sobre las veces en las que los usuarios tocan su teléfono inteligente. A tales propósitos, reclutó 94 participantes que utilizan la plataforma Android. A través de una aplicación de investigación, registró las veces que la persona desliza, toca levemente o selecciona un enlace o icono durante 24 horas y durante 5 días. A todas estas modalidades les llamaron toques. Algunos de los hallazgos más sobresalientes son los siguientes. La vida cotidiana en el ámbito de la telefonía inteligente parece estar enfocada en las redes sociales, los juegos y la mensajería, más que en otras categorías como finanzas, compras, etc. El uso está restringido a un reducido grupo de aplicaciones que representan billones de dólares para estas compañías: Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram. Uno de los hallazgos más interesantes es que la gran mayoría de los toques estaban asociados a juego, lo que nos remite al tema de las formas de gratificación, sus procesos sociales y cognitivos, así como sus contenidos como temas que requieren más investigación. En el caso del iPhone, Adam y Kress nos dicen que hay una proximidad / continuidad lógica y espacial en la medida en que tocar un icono produce una acción de forma inmediata. En tal caso, la sensación de control es más directa. Sugiero que no solo se genera una sensación de control y capacidad de selección, sino que más aún se posibilita la incorporación del dispositivo al esquema corporal de la persona. Esta acelerada incorporación también se facilita con 2 aspectos adicionales del diseño de hardware: evitar la apariencia abultada de los primeros teléfonos, privilegiando un diseño mucho más fino, con menos peso, y por supuesto que estas 2 características favorecen el segundo aspecto bien importante, que es la portabilidad. De otro lado, si bien es necesaria y útil la distinción hardware y software para entender las 2 fases de diseño que pertenecen a 2 registros de producción diferentes, no es menos cierto que las particularidades del hardware
hacen o no viable correr un particular software. De manera que cuando se considera el diseño tecnológico, también habría que dar cuenta de las funcionalidades que se coadyuvan en el dispositivo, donde hardware y software forman una unidad híbrida más que una dualidad. Adami y Kress sugieren que, con respecto a la multifuncionalidad, el diseño provee cambio de hábitos en lo relativo a favorecer la inmediación, la cantidad y el multitasking en lugar de la precisión, enfocar la atención y la profundidad. Además sugieren que el diseño favorece un hábitus donde la agencia está asociada a la apropiación mediante la selección de alternativas que ya están dadas. No obstante, según Eyal y Huber, un diseño efectivo vinculado a la formación de hábito tiene varias características. Eyal es fundador de varias compañías de tecnología. En su texto hace acopio de investigaciones en el cruce de psicología, tecnología y prácticas de mercado. En su libro, estos autores concluyen que el diseño exitoso es aquel que logra formar hábito y más aún mantenerlo. Afirman que el hábito se refiere a la repetitividad, pero con variabilidad. Para que un dispositivo forme hábito, el mismo debe estimular la acción del sujeto. En otras palabras, el dispositivo debe ser fácil de usar, pero igualmente debe requerir un poco de inversión de esfuerzo y tiempo de parte del usuario. También el aparato debe tener usabilidad o utilidad para el sujeto, debe resolver algún problema y no utilizarlo implicaría algún tipo de malestar. En este sentido, según estos autores, el diseño exitoso de un dispositivo forjador de hábito es igual que una vitamina, algo que nos tomamos por costumbre sin tener evidencia inmediata del bien que puede producir a nuestro cuerpo. Y al mismo tiempo puede ser una pastilla contra el dolor, un painkiller, cuya acción es inmediata y puede verificarse si se acabó con el dolor. Nótese que en esta metáfora se construye un presente donde se contraponen y al mismo tiempo se complementan en un instante pasado y futuro. Tanto el concepto de hábitus utilizado por Kress y demás colaboradores, como el concepto de hábito aplicado a las nuevas tecnologías al estilo de Eyal y Huber, contienen un elemento en común, implican una revalorización del tiempo-espacio y por consiguiente transformaciones importantes en nuestro esquema corporal. Eyal y Huber proponen en su texto un programa de desarrollo tecnológico que combine 4 elementos: el estímulo, que es el trigger, que puede ser externo o interno, es aquello que activa la acción propiamente dicha, dirigida a realizar una tarea o un propósito cargado de motivación, lo que en la teoría de actividad, ¿verdad?, se denomina el objeto, el motivo. Y la recompensa, que igualmente puede ser externa o interna como beneficios tangibles o interna como satisfacción personal, etc. Hay varias funciones cognitivas que entran en juego, que impactan la formación del hábitus y cuyas consecuencias para la transformación de los procesos cognoscentes quedan por ser esclarecidas. Lo primero que sobresale es una valorización del tiempo dentro de la lógica del capital. Como ya han señalado varios autores, el tiempo invertido en el uso de los dispositivos redunda en ganancia para el capital por la cantidad de información que se provee para la minería de datos. A nivel de la subjetividad se requiere entonces la necesidad de colaboración, y esta se logra desde el diseño activando estrategias de gratificación. El agente invierte tiempo en la aplicación si le resulta gratificante.
Al mismo tiempo, esta inversión de tiempo produce hábito, adherencia y maximación de uso. Pero eso genera una relación que puede ser algo paradójica. La repetición puede traer aburrimiento. Todo el que está casado lo sabe, ¿verdad? Por lo que se hace imperioso las incesantes actualizaciones de sistemas operativos, aplicaciones y hardware. Las actualizaciones no solo deben ser entendidas en su aspecto económico de ampliación de la ganancia capitalista, sino también en su funcionalidad cognitiva. Vincula memoria, agencia del sujeto, es decir, sus motivaciones, intereses, necesidades y deseos, y la trama social, que se distiende ahora en una diversidad de relaciones temporales y espaciales. Kahn y Stinder entrevistaron a usuarios de Facebook sobre cómo estos navegan, hacían sentido y problematizaban las posibilidades y límites que la plataforma imponía a la estructuración del tiempo. De este estudio se desprenden tres nociones diferentes de tiempo. El archivo, cómo se organizan los contenidos de la memoria en la plataforma. El flujo, la experiencia de inmediatez y temporalidad efímera. Y la narrativa, que serían los performing memories. Asimismo, las funcionalidades que ofrece el diseño de smartphone supondría ver estas tres nociones de tiempo transversalmente con respecto a memoria, agencia y vínculo social. Una agenda de investigación desde la experiencia fenomenológica implicaría la comprensión de las formas de negociación constante entre diversas relaciones de espacio y tiempo, donde cohabitan una variedad de espacios sociales y experiencias temporales encarnadas. Una vez el dispositivo es incorporado a la rutina diaria, se convierte en una especie de prótesis de nuestro esquema corporal que permite la actividad intencional. Recordemos que esquema corporal permite la actividad intencional. El dispositivo suple y complementa funciones vitales asociadas a la cognición, especialmente como auxiliar de la memoria, repositorio de contenidos de memoria y afectividades. Por consiguiente, el dispositivo forma parte de la técnica corporal en el proceso de habitar y reconstruir el mundo social. En el ámbito metodológico, ha habido un reclamo para generar más investigación empírica en relación a los usos actuales del smartphone en las estructuras de la vida cotidiana, especialmente en aquellas prácticas que retan los imperativos de la productividad acelerada y la maximación del tiempo de trabajo. Wassman, por ejemplo, propone la posibilidad de que los dispositivos móviles puedan permitir técnicas emergentes de manejo de tiempo para lidiar con el estrés y la urgencia de hacer cosas ahora. Sugiero que toda agenda de investigación asociada al tema de corporalidad y tecnología supone articular las estrategias de análisis que ofrece la semiótica social y los estudios cognitivos. Hay un arsenal de investigaciones en el área cognitiva que yo creo que encierran un valor increíble para el estudio de cambios posibles que pueden estarse generando en los procesos cognitivos con el uso de estas tecnologías. Destaco el carácter interdisciplinario del estudio sobre la tecnología digital en su doble vertiente, como objeto y como herramienta en la investigación. Ahora vamos entonces a la parte de herramientas. Los dispositivos de información y comunicación también pueden ser instrumentos en el proceso de investigación. A continuación, comento dos casos donde se muestran algunas maneras en las que se puede utilizar la tecnología digital para investigar. La primera está asociada a la investigación de procesos colaborativos en entornos multimediáticos y la segunda es una investigación que estamos realizando ahora mismo donde se compara el tiempo real que la persona pasa en 4 aplicaciones que son Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter
y el tiempo percibido. En las dos instancias vamos a tener colaboración interdisciplinaria. La primera instancia, el ejemplo de los entornos multimediáticos, esto es un curso de diseño en arquitectura que se da de forma híbrida, a distancia presencial, entre la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Mayagüez, el recinto de Río Piedra, pero queda distante. El curso es interdisciplinario entre ingeniería y arquitectura. Y se compararon dos entornos de aprendizaje. El GoToMeeting, que es tipo videoconferencia, y una plataforma tridimensional de inmersión, ¿verdad?, que sería pues un mundo virtual, donde los estudiantes pueden meter su diseño arquitectónico y pueden caminarlo, pueden navegarlo con sus avatares. Eso en términos generales es después le voy a dar más detalle, pero bueno, quería decirle en términos generales, ese proyecto está basado ese curso está basado en aprendizaje de proyecto, es decir, el curso desde el principio los estudiantes deciden cuál es el proyecto arquitectónico que van a desarrollar y el curso es el desarrollo de esa edificación. En nuestra investigación estudiamos dos tipos de presencia en la interacción de comunicación. La copresencia corporal, que es la interacción cara a cara, la telecopresencia corpórea, que es interacción cara-interfaz, y vamos a cortar esta segunda con el término de telecopresencia. Los participantes de este estudio son 4 estudiantes organizados en 2 equipos de trabajo. La interacción y comunicación de nuestros participantes con miras a la producción de un diseño arquitectónico con la colaboración a distancia de estudiantes de ingeniería y profesores de ingeniería se propicia a través de 2 software de entornos colaborativos. La videoconferencia específicamente fue GoToMeeting y el entorno virtual 3D, que en este caso es una compañía que se llama Turf. Este último entorno implica el uso de avatares animados para la autorrepresentación, lo que favorece la construcción de un entorno virtual de colaboración. Y más o menos en esa imagen tienen una idea de cómo luce, pues ahí hay dos estudiantes y ahí está el diseño y van identificando las áreas que están mostrando. Ellos tienen que hacer demostraciones, ¿verdad?, de por qué, por ejemplo, pues han seleccionado este tipo de viga y no otra, o este tipo de ventana, o cuáles son las dimensiones que debe tener una oficina, y por qué esta ventana y no otra. Y entonces ellos van en sus sesiones de demostración ante un especie de jueces que son profesores de arquitectura e ingeniería, van un poco defendiendo sus selecciones. O sea, ¿por qué escogieron este material? ¿Por qué escogieron este tipo de alternativa? En nuestro caso, el entorno virtual simula el aula real. También permite, o sea, en el mundo virtual del TERF teníamos una reproducción de lo que es el aula del laboratorio de diseño, y dentro de eso entonces los estudiantes podían levantar como simulaciones sus diseños. También permite un espacio virtual para la interacción donde los estudiantes pueden simular su diseño arquitectónico para edificios como una representación virtual de 3 dimensiones y explorarlo con los avatares. Los participantes pueden caminar y demostrar características específicas de su proyecto arquitectónico mientras hacen la evaluación y solucionan problemas de diseño. Para registrar la interacción, combinamos la tecnología de rastreo ocular, se conoce en inglés como Eye Tracker,
con cámaras de video que capturan la información contextual más amplia, es decir, lo que sucede en el espacio de la persona. El eye tracker rastrea la mirada y permite situar los puntos de focalización sobre la pantalla, así como las desviaciones. Esto nos permite capturar observaciones que no pueden ser identificadas a simple vista y aporta un criterio cuantitativo para identificar la desviación en el proceso atencional. El análisis se complementa con un enfoque cualitativo mediante la videografía y el análisis temático de entrevistas individuales y grupales. La combinación de instrumentos de observación directa, eye tracker y cámara, requirió un diseño particular del aula que se muestra en la próxima imagen. No sé si se puede ver bien, pero digamos que el eye tracker es un aditamento que se pone en la parte de abajo del monitor y va capturando cómo navega la mirada en el monitor y los momentos en los que hay sacada, ¿verdad? Los momentos donde no hay atención. El eye tracker se ubica debajo de la pantalla de la computadora utilizada por estos participantes. En el caso, hay distintos modelos de eye tracker. En el caso particular que nosotros utilizamos, viene con su particular software que se llama Mirametrix. Esta grabación incluye datos de video de pantalla y datos numéricos, incluidos los valores para la ubicación de la mirada y las marcas de tiempo. Con estas medidas cuantitativas generamos modelos que representan áreas de supuesta atención. Digo supuesta atención porque en realidad tú no sabes si hay atención o no, lo que sabes es que hay focalización de mirada. Lugares donde la mirada se mantuvo estable, también conocido como foco atencional. Asumimos que cada vez que la ubicación de los ojos de los participantes se coloca fuera de la pantalla, esto es un indicador de que el participante no presta atención a la pantalla. También se generan diagramas conocidos como termógrafos para proporcionar una visualización de la cantidad de tiempo de fijación de la mirada y su recurrencia para cada área del campo visual estudiado. Las termografías también indican qué áreas fueron más atendidas que otras durante las interacciones registradas, lo que nos da una información sobre el comportamiento visual en las interfaces de pantalla. Desde el punto de vista de las formas de análisis, la videografía, yo creo que puedes poner la otra ya. Sí. La videografía es una estrategia que nos permite interpretar esta complejidad de una forma hermenéutica. La videografía comparte algunas características comunes con la tradición de investigación etnográfica, de acuerdo a Baer y Schneiderlin. Ambas generan datos en entornos naturalistas, comparten el principio del análisis de secuencias y el principio hermenéutico de la interpretación en el proceso de análisis. La videografía presenta especial atención al contexto en el que se generan los datos. Estos autores proponen que las grabaciones audiovisuales son solo una parte de los datos que se pueden recopilar, ya que la información puede aumentarse a través de entrevistas, documentos, observaciones de campo, que también hicimos, y otras técnicas de recopilación de datos. Nosotros teníamos observadores que tomaban notas de campo, teníamos las cámaras y teníamos el registro del eye tracker. El eye tracker y los videos son herramientas importantes en este tipo de investigación, pues amplían el alcance de la observación y las posibilidades de recogido de datos. Además del layout en gráficas estadísticas, donde se puede apreciar la cantidad de segundos de focalización de mirada en un momento dado, por medio de la radiación infrarroja que permite rápidamente los focos de la mirada a través de los campos. Y eso es básicamente lo que se muestra, para que tengan una idea. Lo que aparece más rojo quiere decir que es un área cuya repetición de mirada se dio más en esa área y también por mayor duración.
En nuestro caso, realizamos los siguientes procedimientos y técnicas para recopilar los datos. Como les dije, observación de campo, las secciones de interacción online, para comparar las dos interacciones, GoToMeeting y TERF. Utilización de tecnología eye tracking para identificar los momentos de ruptura o desviación del foco de la mirada. Las entrevistas individuales al final de la experiencia del curso y una entrevista grupal luego de 5 meses de haber terminado el curso. Además de las cámaras de video que nos servían de punto de referencia contextual para validar o refutar formas de interpretación de estas observaciones. El segundo ejemplo es el estudio que estamos realizando actualmente, donde se investiga sobre la percepción de tiempo en la utilización del teléfono celular. En particular, cuando la persona interactúa con las 4 aplicaciones que les mencioné anteriormente. Esta investigación tiene 2 fases. En la primera se desarrolló ya una aplicación de investigación que hemos llamado TP-Smart, que es que una vez se instala en el teléfono inteligente de la persona, nos permite recopilar los datos asociados a, primero, el tiempo que la persona utiliza las 4 aplicaciones que estamos monitoreando. Segundo, un test de percepción de imagen en pantalla que la persona estima una vez al día durante los 7 días que dura el monitoreo. 3. Información de geolocalización en el momento de uso de estas aplicaciones. 4. Administra una pequeña encuesta de percepción de uso de las aplicaciones Facebook, Instagram, etcétera, al final de los 7 días de monitoreo. La segunda fase es una entrevista a profundidad con aquellas personas que han participado en la primera fase y que estén disponibles, obviamente, ¿verdad?, para ser entrevistadas. El método de análisis de la primera fase es fundamentalmente estadístico, análisis de estadística descriptiva y comparación de grupos, mientras que la segunda fase será tratada desde metodología de análisis cualitativo. Para finalizar, debo mencionar 2 sistemas tecnológicos que en gran medida están vinculados al fenómeno de la incorporación, encarnación o embodiment. Me refiero a los dispositivos de realidad virtual, de realidad aumentada. Cipresso y sus colaboradores realizaron una investigación bibliométrica centrada en el Web of Science en torno a publicaciones asociadas a estas tecnologías. A pesar de que la mayor parte de las investigaciones encontradas se centran en el área clínica, se identifican aplicaciones en desarrollo que intersecan el área de comunicación e interacción social. Incluso estos autores anticipan que en la medida en que se haga accesible la tecnología de realidad virtual, realidad aumentada y también otros sistemas que son de realidad mixta, el impacto de estas tecnologías en el desarrollo de aplicaciones científicas, así como en la modificación de las formas de comunicación e interacción interpersonal, podrían ser comparables a lo que ha sucedido hoy día con los teléfonos celulares. Una característica que se desprende de esta investigación, estos resultados de Cipresso y su equipo, es la naturaleza interdisciplinaria de la investigación asociada a estas tecnologías. Este es un aspecto que debe marcar, a mi entender, toda investigación que se proponga trabajar con tecnología y aspectos psicosociales, lo que implica definitivamente una apertura de la disciplina de psicología social a áreas como, por ejemplo, computación, ¿okay?, programación de computadora, área de diseño y otras áreas que no son tan afines a nosotros, porque casi siempre que hablamos de
de interdisciplinaridad, pues hablamos, bueno, de sociología, de política, economía, pero no, es que si queremos hacer trabajo de investigación con áreas de tecnología, tenemos que tener vínculo disciplinario con áreas técnicas. Agradecemos a Heidi Figueroa por compartir sus conocimientos con los asistentes a este seminario internacional y ya procedemos entonces a las preguntas y podemos iniciar de pronto La psicologización y sus vicisitudes, la cultura terapéutica digital. Bienvenido, doctor. Buenos días. Como ayer, el policía del tiempo era bastante estricto, voy a intentar de hablar un poco más rápido, pero ojalá pueda pronunciar todo bien. A ver, bueno, se puede preguntarse qué pasará con la cultura terapéutica, la psicología popular y la industria de la felicidad en breve con los fenómenos de psicologización en la era digital. Quizás la tecnología digital llevará a una intensificación de la psicologización. Los medios digitales hacen que la psicología sea aún más accesible que en los tiempos de los estantes de libros designados en su librería local. La digitalidad ofrece a la industria de la felicidad más oportunidades de negocios que nunca. Pero además de estas plataformas que se dirigen explícitamente a los fanáticos psíquicos, ellos existen, no podemos argumentar que las redes sociales, donde muchas personas pasan buena parte de su vida, tienen una inclinación psicológica particular e importante. Solo considera como Facebook te pregunta en qué estás pensando o qué tienes en mente. Entonces Facebook como un psicólogo que te invita a expresar tus sentimientos. Y Mark Zuckerberg de Facebook nunca se cansa de profesar su misión terapéutica, y lo cito, para crear un mundo donde cada persona tenga un sentido de propósito. Parece un psicólogo social, ¿no? Pero también Snapchat fomenta objetivos terapéuticos. Dicen, creemos que reinventar la cámara representa nuestra oportunidad más grande para mejorar la forma en la que la gente vive y se comunica. Sí. Bueno, y siguen. Contribuimos al progreso humano al capacitar a las personas para expresarse, vivir el momento, aprender sobre el mundo y divertirse juntos. Entonces, al parecer, las empresas de las redes sociales utilizan el discurso psicologizador para realizar el modelo de negocio más central en la actualidad, es decir, el comercio de datos personales. Llevará esto no solo a una intensificación, sino a una verdadera culminación y generalización de la psicologización. Es decir, no estamos enfrentando una cultura terapéutica 2.0, permitiendo al sujeto menos y menos rutas de escape. Bueno, para contestar a estas preguntas es crucial cómo se define la psicologización. Para empezar,
se puede decir que la psicologización es el fenómeno de cómo las psicociencias ofrecen significantes y esquemas discursivos para mirarse a sí mismo, a los demás y al mundo. Por eso reclamo las ciencias neuro y las ciencias psi no simplemente analizan y investigan la subjetividad, sino que forman, modelan y construyen nuestras formas de subjetividad. Para ponerlo en términos de Michel Foucault, la psicologización señala un nuevo episteme, un nuevo discurso hegemónico y nuevas formas de poder que conllevan y mientras tanto se basan en nuevas formas de intersubjetividad. Pero podemos aquí referir también al concepto de la interpelación de otro filósofo francés, Louis Althusser, y la interpelación es para Althusser el principal mecanismo por lo cual la ideología convierte a las personas en sujetas. Por ejemplo, la policía te llama, y tú te das la vuelta y responde, ¿yo? Entonces las personas son aclamadas y atendidas por el poder y en su respuesta se convierten en sujetos de la ideología. Bueno, precisamente ese se puede encontrar en la psicología popular. Leemos, y lo cito, los psicólogos han revelado el secreto de una vida feliz y exitosa. O la investigación psicológica ha demostrado que, etc., 25 datos asombrosos sobre el cerebro humano que probablemente deberías memorizar. Bueno, estas son formas de tú, mira lo que eres. Y esta misma interpelación se pone en marcha en, por ejemplo, las prácticas de la educación y la enseñanza, que hoy más que nunca están psicologizadas y neurologizadas. Es decir, allá los discursos psicológicos y neurocientíficos proceden también por vía de la interpelación de los padres, educadores, profesores y los niños mismos para adoptar la mirada de las ciencias neuropsi. Y bueno, considera, por ejemplo, este consejo para enseñar a tus hijos la empatía. ¿Sabes lo que es la empatía? Saben tus hijos. Es la capacidad de ser consciente de cómo se sienten otras personas y de ponerse en su lugar. En un mundo que carece de compasión, aproveche la oportunidad para enseñar a sus hijos la empatía hacia los demás. Entonces estamos llamados a instruir a nuestros hijos las teorías psicológicas. Y como leemos en otro lugar, se dice a los padres, hablen con sus hijos sobre enfermedades mentales y afecciones médicas que afectan la forma en que alguien habla o se ve. En resumen, la psicología ingresa a los hogares y las escuelas como una teoría y conocimientos para aprender. Convierte entonces a todos nosotros, los padres, los educadores de los niños y jóvenes mismos, en alumnos de la psicología. Y con el giro neurológico se repite este esquema interpelativo. Simplemente considere la llamada neuroeducación, si bien se presenta como el intento de aplicar los hallazgos neurocientíficos en la educación, por regla general pasa por encima de educar a los alumnos y los conceptos básicos de la neurociencia. Un ejemplo, llevas en tu cabeza una masa de material arrojado de 3 libras que controla cada cosa que harás, desde lo que le permite pensar, aprender, crear y sentir
emociones hasta controlar cada parpadeo, respiración y ritmo cardíaco. Este fantástico centro de control es su cerebro. Aquí también está claro que la neurologización se basa en una psicologización previa. El cerebro, se ve aquí muy bien, es llenado con cosas psicológicas, con pensamientos, cogniciones, emociones, pero encima el niño mismo, se puede decir, o el joven o el ego como tal, es llenado con teorías neuropsicológicas. Entonces, se puede decir, no psicología sin psicologización, pero también no neurociencia sin psiconeurologización. Entonces, la pregunta, ¿qué cambia si entramos en la era de la digitalización? ¿Sigue siendo válido el esquema interpelativo de la neuropsicologización cuando cada vez más lo que somos, hacemos, pensamos y cómo interactuamos pasa sobre la tecnología digital? Por ejemplo, se puede observar cómo enseñar empatía a los niños implica más y más tecnologías y dispositivos digitales. Véase, por ejemplo, Class Dojo, es una plataforma educativa digital que también creo está presente en Colombia. Y lo cito, Class Dojo está enseñando empatía a los niños en los 90% de las escuelas. En un momento en que la empatía está disminuyendo y la intimidación está en aumento, los educadores consideran las lecciones de la app sobre la bondad y el respeto lo más prometedores. Claramente, Class Dojo, al igual de muchas otras plataformas educativas digitales, está altamente psicologizado y se dirige principalmente a problemas psicosociales como la empatía, el bullying escolar, etc. Pero no debemos perder de vista que en lugar de que es el maestro o el profe quien llama a los padres y los niños de adoptar el discurso psíquico, ahora es la tecnología en sí misma la que nos enseña las lecciones de las ciencias neuropsi. Y aquí la primera pregunta se impone: ¿cuál es el efecto de una interpelación, si aún podemos llamarlo así, dirigida por una app basada en datos y algoritmos? En otras palabras, si transferimos la psicologización y la neurologización de lo humano a lo digital, ¿esto es un cambio decisivo o no? Para responder a esta pregunta, veamos más de cerca qué hace la digitalización de la crianza y la educación con, por un lado, los padres y los educadores y por otro lado, con los jóvenes y los niños en sí mismos. Bueno, para empezar, consideremos una app que se llama Baby Brains, una app para padres para padres con niños pequeños, y leemos: creemos que conocer las necesidades de su bebé lo capacitará para evaluar mejor sus sentimientos viscerales y sus respuestas inmediatas. Podrá decir si lo que siente es un instinto que motiva a hacer algo con esfuerzo, pero muy valioso, o si es el fruto estéril de la frustración y la privación del sueño. Una vez que te das cuenta de eso, puedes decirte conscientemente sobre cómo comportarte. Este enfoque le capacitará para tomar sus propias decisiones
informadas en el contexto que nadie sabe mejor que usted, su familia. No se crea aquí que la paradoja de que el ser humano necesita una app para conectarse a lo que nadie conoce mejor que él o ella mismo. Entonces, Baby Brains tiene como objetivo cerrar esta brecha por la ciencia, la brecha entre tú y tú mismo. Otra cita. Baby Brains offers you, en inglés, voy a decirlo en español. Baby Brains le ofrece un puente directo desde los laboratorios de neurociencia a su hogar. Es fácil y natural de poner en práctica. Todo lo que necesitas hacer es aprender la ciencia y disfrutar de la diversión. Nuestra app te ayuda a hacer precisamente esto. Entonces, dice, simplemente debe insertar la fecha de nacimiento de su bebé, recibirá recordatorios semanales con actividades de acuerdo con su edad y basados en ciencia. Lejos de las tablas promedio y los hitos preestablecidos, esta app te ayuda a leer los signos del bebé y responder a ellos de manera adecuada y consciente, con grandes ventajas para todos los involucrados. Una, sobre todo, diversión. Entonces, los padres aquí aún tienen que aprender la ciencia, pero aparentemente gran parte de ese trabajo puede ser subcontratado a la tecnología. Si en los viejos tiempos de la neuropsicologización los padres estaban preocupados, tenían que aprender realmente la ciencia para poder leer las tablas y preocuparse por los hitos, la aplicación le quita esa carga. Aquí que puede sentarse y divertirse. Por supuesto, como siempre uno debe ser muy sospechoso cuando se le dice que no se preocupe y simplemente disfrute el viaje. ¿Por qué? ¿En qué posición los padres realmente se ubican aquí? Leemos este. Observe a su hijo y trate de establecer sus necesidades. Inventa una idea de intervención que trata de satisfacer sus necesidades y las tuyas. Permanezca abierto para recibir comentarios y listo para afinar, modificar o incluso rechazar su intervención en caso de que no funcione como se desea. Ustedes ven la estructura que se muestra aquí. ¿No es este un claro ejemplo de un algoritmo? Pues la definición clásica de un algoritmo es que es un proceso, un conjunto de reglas que se deben seguir en los cálculos u otras operaciones de resolución de problemas. No es entonces aquí que se muestra que el propio educador tiene que ser o tiene que convertirse en un algoritmo. Leemos. Baby Brains le enseña nuevas formas de observar a su hijo y leer sus signos. Lo alentamos a que adopte una actitud de resolución de problemas. Le ayudamos a hacer su vida, la vida que tiene ahora con su hijo único y maravilloso en ella, una aventura fantástica, hermosa y satisfactoria. Bueno, entonces, en tiempos de psicologización y neurologización, ya no se esperaba que los padres actuaran como adultos, agentes políticos, miembros de una comunidad que toman decisiones, pero se esperaba que simplemente ejecuten lo que la ciencia prescribe. En esa situación, ya los padres son reducidos a meros puntos nodales entre la ciencia y el
laboratorio y el niño. Con el giro digital, ahora, eso se cristaliza aún más. Los padres y educadores tienen que comportarse de forma algorítmica. Observe, se nos dice, intervenga y afine. Y eso, es eso, se puede preguntar, el cambio decisivo de la era digital. Ya no el ego tiene que aprender el saber científico. Tiene que volverse él o ella misma en un algoritmo. Y eso bajo, por supuesto, la estricta orientación de la app. Es decir, la aplicación recoge, organiza e interpreta los datos, moviliza los algoritmos silenciosos y dirige a los padres qué hacer. Entonces, tal vez los padres se conviertan sobre todo en un bot, el aféresis de robot, un dispositivo o pieza de software que ejecuta demandas y realiza tareas rutinarias basadas en un conjunto de algoritmos primarios. En esa manera, la app te convierte en su ejecutor, sino en su esclavo, un esclavo que se recuesta y disfruta. Una vez cada 3 meses, dice el app, la actividad es reemplazada por una historia para leer en voz alta. Es un momento para sentarse y relajarse, disfrutar de un momento de tranquilidad juntos y seguir la imaginación hacia un mundo fantástico. Bueno, por supuesto, leer en voz alta siempre dependía de la imaginación de otra persona, el autor del libro, pero ahora ni siquiera uno se tiene que elegir un libro o preocuparse de si la historia es lo suficientemente apropiada a la edad de su niño. Solo siéntate y relájate. Y si con baby brains todavía el padre o la madre tiene que hacer sí mismo la lectura en voz alta, ya hay dispositivos que también pueden relevar los padres de esa tarea. Es decir, un dispositivo de crianza inteligente, EBOS, por ejemplo, básicamente una app con una cámara inteligente, no solo le permite vigilar y cuidar su bebé a distancia, sino que también tiene otras funciones. Tiene herramientas al alcance de su mano para ayudar a calmar a su bebé desde cualquier lugar. Controle la luz nocturna, hable o cántale al bebé desde su teléfono o reproduzca canciones de cuna, música o incluso audiolibros ofrecidos en la cámara. Bueno, entonces la cámara sí misma que le cuenta una historia al niño o al bebé. Es así que lo digital hace que el sujeto retroceda progresivamente para quizá algún día abandone completamente la escena. Pero si este es el destino de los padres y los adultos, ¿dónde deja todo esto a los niños? Bueno, en un informe del Foro Económico Mundial sobre el uso de las tecnologías para fomentar las habilidades socioemocionales en la educación, se menciona el llamado Empathy Watch, en español el reloj de la empatía, y es un dispositivo portátil que rastrea el estrés fisiológico y la actividad, que se puede usar para medir la afectividad
de los estudiantes en la clase, por ejemplo. Y la idea es que cuando, por ejemplo, el dispositivo percibe que un estudiante está aburrido y desinteresado, la computadora reacciona a este y le ofrece contenido de aprendizaje más interesante o más divertido. A lo menos para empezar, aquí los alumnos están privados de educadores. Es, por ejemplo, el ordenar que les proba su estado psicoemocional. Antes, en la era de la psicologización, esta era la tarea del educador o el profe. Y como lo comenta un autor, Ron Spreuenberg, los robots pueden ser más útiles que los humanos en este rol, ya que no están nublados por la emoción, sino que usan tecnología inteligente para detectar respuestas ocultas. En resumen, se puede decir, la computadora es un psicólogo mejor, ya que en él sí misma no tiene psicología. Aquí algo cambia en el nivel de la interpelación. El profesor ya no pregunta, díganos cómo siente, la máquina pruebe o quizá mejor le asigna sus sentimientos. Entonces, mientras que la interpelación del educador psicologizó al alumno al pedirle que trascienda su psicología y que le considere desde el punto de vista del experto académico y teórico compartido, la digitalización, en cambio, condena al alumno directamente a ser su presunto yo psicológico y coincidir plenamente con esto. Cada vez es menos necesario para nosotros, los